la verdadera iglesia de Cristo hoy. ¿Cómo distinguir? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia de Cristo hoy? Es el título de la predicación correspondiente a este estudio sistemático a la segunda carta a los Corintios. En esta oportunidad, el capítulo 4, los 2 primeros versículos, y es una pregunta muy importante para la iglesia actual, la iglesia contemporánea. Habiendo tantos espacios de orden religioso, se plantea esta pregunta que hoy, quiera el Señor, vamos a responder a la luz de las Escrituras. ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia de Cristo hoy? Y es que mis amados hermanos, hay un ministerio, hay un oficio particularmente, alterno a la vocación de empresario, de emprendedor del apóstol Pablo, el cual él ha recibido, él es llamado como persona, como hombre de Dios, es llamado de parte del Señor al servicio, a la vocación del obispado apostólico desde el Evangelio. Ese es el llamado que le hace el único Dios verdadero en Cristo Jesús a este varón. Mientras él vive su vida, el Señor de repente lo llama a un ejercicio, a un oficio que es el oficio del obispado, el oficio apostólico. Ahora, observamos en el versículo 1 del capítulo 4, según a los Corintios, que se menciona de parte de Pablo el haber recibido este ministerio. ¿De qué ministerio o de qué oficio habla? Hemos revisado en el griego que el término ministerio apela a diaconía, servicio del nuevo pacto. Eso es diaconía, servicio en el marco del nuevo pacto, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Es decir, que el apóstol Pablo le está comunicando a la iglesia local que él fundó unos meses atrás en la ciudad de Corinto. Por medio de esta carta, él les comunica que el ministerio, es decir, esa iglesia local que él fundó, la cual son ellos, él la recibió no por vocación o voluntad propia, porque a él le place, sino que el mismo Señor Jesucristo lo llama y le entrega una responsabilidad llamada ministerio, diaconía. El ser apóstol, el ser pastor de un redil, en esta oportunidad el redil local de Corinto. Parafraseándolo, hermanos, Pablo le dice a la iglesia: qué pena, pero yo no estoy aquí siendo el pastor y el apóstol porque sí, o porque a mí de repente me amanecí y me dieron ganas de ser apóstol. No, yo he pastoreado la iglesia de Corinto y otros marcos de iglesia porque lo he recibido en misericordia de manos de Cristo mismo. Ahora bien, ese encargo, ese oficio, ese ministerio, diaconía, es presentado por Pablo como un legado que no se obtiene, como lo dijimos antes, por talento, como lo hacía en nuestra reflexión el hermano Miguel Núñez, nos hacía caer en cuenta, ¿no? No es por talento, no es por una contratación, no es por haber estudiado en una universidad o en un seminario, no es por habilidad retórica, por personalidad. ¿De acuerdo? De hecho, si lo vamos a ver con objetividad, el apóstol Pablo no es que tuviese la personalidad, porque no se trata de ello. No se trata de lo hermoso, de la estatura, de la habilidad, de la retórica, de lo brillante que pueda ser la persona, sino que el ministerio se recibe por misericordia. Se recibe de parte del Señor Jesucristo. De hecho, los corintios, entendiendo el contexto, mis hermanos, para que podamos comprenderlo mucho mejor, ¿qué está sucediendo con los corintios? ¿Por qué Pablo les habla así como apóstol? Parece ser un reclamo en alguna medida. Pues resulta que los hermanos de la ciudad de Corinto estaban siendo persuadidos, como usted y yo lo vamos a ver más adelante,
por falsos ministros, por pastores o ministros que están ejerciendo el obispado, pero que no lo han recibido de manos de Cristo en misericordia, sino que ellos mismos se han hecho ministros, y resulta que a la ausencia del pastor y apóstol se acercan a los corintios a murmurar de Pablo, de su manera de predicar, de su doctrina, del culto que él les enseña, del ejercicio de la Santa Cena, de la disciplina eclesial, todo el marco, como dice Efesios 2:20, el fundamento apostólico que recibió de Cristo, piedra principal. Él como apóstol está siendo cuestionado. Entonces Pablo se ve en la obligación, debido a esa situación que se está presentando, de exhortar, de motivar a los hermanos a que comprendan, como iglesia local, que a diferencia de estos que se acercan como buitres, entiéndame por favor el término, a acechar a la iglesia de Corinto para murmurar de su apóstol, él se acerca a ellos y les dice: hay una diferencia entre ellos y entre mi persona, les dice Pablo, que yo he recibido de manos de Cristo por misericordia el ministerio. Es decir, el apóstol defiende su ministerio y lo distingue de otros ministerios de orden humano. ¿Y cómo lo hace, iglesia? Lo hace presentando 4 cualidades del ministerio genuino de un siervo del Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo a continuación les va a presentar 4 cualidades de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y esto nos hace comprender por qué nuestra predicación se titula ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia de Cristo hoy? Así como ayer, siglo primero, el día de hoy esto prevalece, hermano. Hay 4 cualidades que nos ayudan a distinguir cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo hoy. Porque igual que ayer en el siglo primero, mis hermanos, hay muchas instituciones y organizaciones religiosas e incluso mucho más multitudinarias que la iglesia local de Corinto, pero esto no es un distintivo bíblico. El ser multitudinario, el que la gente nos siga demasiado, no es un distintivo de ser verdadera iglesia de Jesucristo hoy, por lo menos bíblicamente. Entonces, ¿cuáles son esos 4 distintivos o cualidades de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo? Pues Pablo los va a presentar a continuación. Y esto es bastante hermoso, porque si en verdad hay una iglesia o un ministerio, inclusive hay un lugar de servicio entregado por Cristo en misericordia, deberán prevalecer o deberán reflejarse en el carácter de su pastor o sus pastores o sus servidores, sus líderes. Incluso, entienda lo siguiente, hermano, a veces se cree que la iglesia es el pastor, y no. El pastor es un miembro de la iglesia. ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia? No estamos hablando solo de un pastor o sus pastores, su cuerpo pastoral, también de sus miembros. La iglesia en pleno deberá reflejarse en el carácter de sus miembros las siguientes 4 cualidades. La primera de ellas, hermanos, acompáñenme rápidamente al versículo 1 de 2 Corintios 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿sí lo notan? Y aquí viene el número 1, a modo de repaso: no desmayamos. Dígalo conmigo: no desmayamos. Esta es la primera característica o cualidad de la verdadera iglesia de Jesucristo el día de hoy, que no desmaya. No desmaya. A diferencia de las que no son verdaderas iglesias de Jesucristo, es decir, que están ahí pero no han recibido de manos de Cristo por misericordia el ministerio, sino que lo hacen porque ellos quieren. Ojo, la diferencia número 1, presentada por Pablo a los Corintios, es que no desmayará. La verdadera iglesia de Cristo, tanto ayer como hoy,
no desmayará. Y el término desmayar viene del griego ekakeo, que significa literalmente en su etimología salir del ministerio o salir del propósito. ¿Cuál es el propósito del ministerio? El Evangelio del Señor Jesucristo. Un verdadero ministerio, tanto ayer como hoy, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, León de Judá, es aquella que no desmayará en su núcleo y nicho principal o propósito principal, el cual es el Evangelio del Señor Jesucristo. No saldrá del ministerio, no perderá el coraje, no sentirá miedo, no desfallecerá, no se retirará, no abandonará, no desmayará del propósito el cual le ha sido encomendado. ¿En qué momento ha sido encomendado el propósito? Versículo 1, cuando el Señor Jesucristo la entrega por misericordia en manos de sus obispos. El apóstol Pablo afirma aquí, en el verso 1 del capítulo 4, que no desmayará. Y él les dice a los corintios, vean, nosotros no desmayamos, no desmayaremos. Y esto no tiene que ver, hermanos, con que no se canse, ¿cierto? Tampoco tiene que ver con que el verdadero ministro o la verdadera iglesia en pleno no se cansen, no se fatiguen. Todo lo contrario, hermanos, a pesar de estar cansadas, porque esto cansa, el predicar el evangelio, estar en el ministerio, trabajar juiciosamente. En esto habría que preguntar, ¿usted está cansado o está muy relajado? Porque si estamos muy tranquilos es porque no estamos trabajando. Pero cuando uno está en el ejercicio del ministerio, mi amado hermano, no nos fatigamos, no nos desanimamos, no desmayamos puntualmente en cumplir el propósito primario del ministerio. Claro, ¿nos cansamos? Sí. Claro, ¿nos fatigamos? Sí. Pero no desmayamos, es decir, no perdemos el norte o el horizonte del ministerio recibido por el Señor. ¿Sabe qué sucede, mi hermano amado? Aquí hay algo importante que Pablo quiere comunicar en primera instancia. Y es que un ministerio X, aunque yo estoy seguro que el apóstol Pablo está pensando en particular en esos que vienen a acechar a los corintios. Un ministerio recibido por el Señor Jesucristo no desmayará. En cambio, un ministerio iniciado por un hombre o varios hombres que no lo reciben de manos de Cristo en misericordia, dichos ministerios tienden a desmayar. Es decir, quien hace ministerio sin recibirlo de manos de Cristo mismo en misericordia, tiene altas probabilidades de desmayar, de descarriarse del mensaje. Insisto en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, construyan o edifiquen bajo el fundamento apostólico, cuya piedra principal es Jesucristo. En este primer punto, la primera cualidad para distinguir la verdadera iglesia de Cristo hoy es que no pierden Efesios 2:20. Es decir, construyen sobre el fundamento apostólico cuya piedra principal es Cristo. La falsa iglesia, tanto ayer como hoy, que es lo que está sucediendo en Corinto, hay unos falsos ministros que se acercan a Corinto en ausencia de su pastor como unos lobos a hablar mal del apóstol. Efesios 2:20, ¿sobre qué construye Corinto? Sobre el fundamento apostólico. ¿Y quién es Pablo? Un apóstol de Jesucristo. ¿Y quiénes son estas personas que se acercan a Corinto a acecharlos? Personas que les dicen, ese fundamento apostólico, eso es tenaz. Eso es terrible, eso que enseñan, esa disciplina, esa santa cena, ese culto como lo hacen, esos cánticos como los hacen, esa doctrina, Ojo, aquí es donde Pablo tiene una importante y trascendental intención, y es instruir a la iglesia de Corinto para que entendamos este primer punto: no desmayamos. No desmayamos en el fundamento apostólico cuya piedra principal es
Jesucristo. Y tanto ayer como hoy, mis amados, hay ministerios que posiblemente empezaron mal, sin el fundamento apostólico cuya piedra principal es Cristo, o tal vez empezaron bien, ¿sabe? Pero terminaron desmayando. El que crea que esté bien, mire que no caiga. Cuidémonos como iglesia local, hermanos. Es un llamado aquí en este punto número 1. ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia de Jesucristo? Que no se permite, y ojo, no estamos hablando del pastor solamente, la iglesia en pleno no se permitirá perder o desmayar en su norte el fundamento apostólico cuya piedra principal es Cristo. Amén. Ahora hay un segundo punto aquí importantísimo, ¿no? ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia de Cristo hoy? Ya vimos que el número 1 es no desmayar. No desmayará. Pero hay un segundo elemento, usted lo encuentra allí en el versículo 2, ¿no? Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios. Segunda cualidad de la verdadera iglesia de Jesucristo hoy, hermanos, vivirá de una manera transparente. Vivirá de una manera transparente. No solamente no desmayará en el propósito del fundamento apostólico cuya piedra principal es Cristo, sino que número 2, sabrán vivir como iglesia de Jesucristo hoy, igual que ayer, como le dice el apóstol Pablo, de una manera transparente. Él habla como pastor de la iglesia, ¿no? Dice, yo soy un pastor, yo soy el apóstol, por la gracia y la misericordia, lo dice, no por mi brillantez, versículo 1, porque en su misericordia Él me llama, y evidencia de ser un ministro del Evangelio, por la gracia de Dios será que no desmayo, mis hermanos, yo no voy a desmayar, así ustedes, les dice a los corintios, me ataquen, así ustedes se molesten conmigo, yo no voy a cambiar el fundamento apostólico cuya piedra principal es Cristo. Y 2, sabré vivir, dice Pablo, de forma transparente. Pablo presenta su ministerio y defiende su llamado, hermanos, acotando que quien ha recibido de manos del Señor el ministerio se diferencia de quien no lo ha recibido. ¿En qué, hermanos? En su integridad y transparencia, es decir, en su modo de vivir. En esto se diferencian quienes son un ministerio o una iglesia local verdadera al día de hoy como ayer, de los que no lo son. Tremendo, hermano. Pablo confiesa, ¿sabe? Que en otro tiempo, cuando él servía en el Sanedrín, ¿recuerdan quién era Pablo, no? ¿Y quién es Pablo? Él confiesa que en otro tiempo, cuando él servía en el templo allá en el Sanedrín, él estaba ya sin ser llamado por Dios. Cuando era Saulo de Tarso, exactamente. Él estaba allá, tenía un estatus religioso, aún político, por ser miembro del Sanedrín. Él estaba en el ministerio religioso, pero no era llamado por el Señor. Hasta que un momento particular, el Señor lo llama. Lo llama eficazmente. Y lo que hace el apóstol Pablo es que reconviene, porque él recuerda que cuando él servía como miembro del Sanedrín, sin ser llamado, él vivía una doble vida, él era fariseo. ¿Y quiénes son los fariseos? Personas que están en el ministerio sin ser llamados por el Señor y viven una doble vida. ¿Sabe algo? Jesús habló de ellos. Mire aquí la pantalla, mi amado hermano, Mateo 23, verso 25. Dice el Señor Jesucristo a modo de pregunta: ¡ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Diga conmigo, hipócritas. Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, entendamos la analogía, ¿no? Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¿Quién está hablando? Cristo, hermanos. De robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, diga conmigo, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos. Ojo con esto, por fuera lucen hermosos. ¿Usted y yo podemos comprender esto? Por fuera lucen hermosos, ministerios que por fuera son hermosos. Hermoso, esa palabra hermoso. Pero ¿qué pasa por dentro? Pero por dentro, dice Jesucristo, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La palabra inmundicia apela a algo podrido, algo inmundo. En el contexto del pasaje es algo que es como huele a cadáver. Es decir, por fuera es hermoso, pero por dentro está hediondo. Y al final dice, así también vosotros, apelando ¿a quiénes? A los fariseos, a los escribas hipócritas. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cuál es el punto acá, mis hermanos? Segunda cualidad de la verdadera iglesia de Jesucristo, tanto ayer como hoy: vivirá de una manera transparente, no con doble vida. Es decir, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo sabrá verse por fuera hermosa y por dentro también hermosa. No existe en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo el doble estándar, ¿no? El cristiano bíblico, quien verdaderamente ha recibido, hablemos de un ministerio bíblico, hablemos de una iglesia local bíblica, realmente aquella iglesia que por la gracia de Dios, hermano, recibió en misericordia el llamado, el ministerio. Dicho ministerio bíblico estará atento y diligente en intentar vivir. Escuche esto, en intentar, desde su responsabilidad, intentar dar todo, hermano, nunca mata a pesar, pero de su parte de corazón, va a intentar vivir de forma transparente delante de Dios y los hombres, es decir, en público y en privado, sin doble vida, como los religiosos, quienes hacen el ministerio y pareciera externamente que es hermoso, pero por dentro hay un cementerio de huesos secos. El verdadero cristiano, la verdadera iglesia de Cristo, el ministerio de Jesucristo genuino, sabrá vivir de forma transparente delante del Señor. Vivir renunciando a lo oculto y vergonzoso, dice el versículo 2, ¿no? Si lo notó en el 2 Corintios 4, verso 2. Antes bien, dice Pablo a los Corintios, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Yo no sé si usted ha pensado, al escuchar esto en ministerios, tanto de ayer, siglo I, como el día de hoy. Sucede tal cual, hermanos. Hay una cantidad de ministerios al día de hoy que por fuera se muestran pulcros y hermosos. No son iglesias locales completas, cuya exterioridad es impecable. Es que desde que usted llega, huele sabroso. Todo aparentemente a los sentidos, dirían los empiristas. Bueno, aquí yo digo hablando un poco. Desde los sentidos, todo es hermoso. Huele a rico, se ve a rico, se escucha rico, se siente. Es que se siente la presencia de Dios. Mire, hermano, la presencia de Dios no se siente. La presencia de Dios se observa. No se siente con los sentidos. Se evidencia. ¿En quién o en qué? En la conducta de sus pastores, ministros y también de sus miembros. Cultos espectaculares. Todo hermoso, todo bien hecho,
pero quienes dirigen los cultos con vidas en praxis pecaminosa. Ahí está la diferencia. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios: mire, hermano, yo renuncié. Siendo del Sanedrín, el Señor me llama en gracia, y ciertamente hemos renunciado ocasionalmente a vivir como antes. Por fuera hermosos, pero por dentro inmundos. Ladrones, les dice Cristo, ¿no? Limpian lo externo del vaso y del plato. En eso el ministerio que no ha sido llamado de parte de Jesucristo es muy experto, ¿no? En saber aparentar y ponerle atención a limpiarlo de afuera, pero no lo de adentro. Esto no quiere decir, hermanos, que no debamos ponerle atención a lo externo, ¿de acuerdo? Aquí hay que ser muy sabio en interpretar la Escritura. Se trata de tener y vivir de manera transparente en nuestras vidas. Renunciar a lo oculto y vergonzoso, a lo que se hace a escondidas. Pues generalmente lo que yo hago a escondidas, hermano, en Cristo, pues es porque me da pena. Y si me da pena, pues lo hago a escondidas. ¿Por qué? Porque sé que no está bien. Por eso lo hago, para que nadie me vea. Ahora, este punto número 2, cualidad número 2, ¿cuál era la primera? No desmayar. La segunda, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo vivirá de una manera transparente. Hermanos, miren, vivir de una manera transparente es una vocación a renunciar a lo oculto y vergonzoso. Nadie está diciendo que no vamos a tropezar, iglesia. Vamos a tropezar. Es decir, la verdad es que sí. Se tropezará en la carrera, hermanos. Mire, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo tropezará, sí, en la carrera, porque Pablo habla en varias porciones de la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, usa esa metáfora, ¿no? La de una carrera. La vida en Cristo es como una maratón, y cuando uno está corriendo, hermano, pues uno a veces tropieza y hasta se cae. Hay el que va corriendo y se tropieza en la piedra y como que no se deja caer y pierde tiempo, sí, se desestabiliza y otro lo pasa, sí, pero no se cae. Habemos otros quienes somos más torpes y vamos corriendo la carrera en Cristo y nos caemos en el hueco, hermano. Caemos al suelo. Tropezaremos, sí, en esta carrera, pero en el suelo, iglesia, con las rodillas ensangrentadas, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo sabrá mirar a la meta ya llorando, tal vez con dolor en las rodillas, y sabrá ponerse en pie y continuar la carrera. ¿Tropezaremos? Sí. Nadie está diciendo que no vamos a tropezar. Pero lo que significa esa segunda cualidad, hermano, vivir de una manera transparente, es que nosotros vocacionalmente tropezamos de forma accidental, no vocacional. Esa es la diferencia. La comunidad de fe, la falsa iglesia del Señor Jesucristo, no tropieza. Ellos voluntariamente viven una vida como presenta Cristo en Mateo 23, que limpia lo exterior del plato y del vaso, pero por dentro, vocacionalmente, están llenos de iniquidad. Es decir, ellos vocacionalmente se reúnen como Sanedrín, como iglesia local, sea el cuerpo pastoral o el liderazgo, o sea la asamblea en pleno, si es que la hacen, y vocacionalmente dicen: vamos a hacer esto, y vamos a hacerlo así, y pues no está en la Biblia, pero no importa, esto le gusta a la gente, y si le gusta a la gente lo vamos a hacer. Allí encuentras tú una diferencia, ¿ok? Ahora, ¿por qué y cuándo es vergonzoso? Si notan el versículo, estamos en 2 Corintios 4, verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Por qué y cuándo es vergonzoso? Pues es cuando se hace y se vive de forma sistemática, sin arrepentimiento, hermanos. Esa es la diferencia. Que quien recibe
por misericordia el ministerio y el llamado vocacional, tanto a ser cristiano como a ser siervo, tropieza, se santifica, se arrepiente, corrige y se levanta. En cambio, el que no ha recibido en misericordia el ministerio y lo hace ocasionalmente por alguna razón humana, no se arrepiente y se molesta cuando se le exhorta. Hermanos, porque están viviendo como iglesia de esa manera. Bíblicamente nos dice que no es así, se debe hacer así. Es bueno que lo corrijan. Se ponen bravos. Se ponen bravos. Esto le está sucediendo a Pablo y a la iglesia local en Corinto. El problema es que la iglesia local en Corinto era tan inmadura que le estaban creyendo a estos falsos ministros. Entonces Pablo les dice: no, recuerden, iglesia en Corinto, no solamente no desmayamos, sino que vivimos de una manera transparente. Esto significa en arrepentimiento, con dolor por el pecado, teniendo una actitud de que no soy perfecto y a veces tropiezo, pero me dejo hablar y corrijo cuando entiendo que no es escritural. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está muy interesado aquí, hermanos, que los creyentes de Corinto sepan diferenciarlo a él como apóstol y pastor de quienes están en el ministerio, pero no lo han recibido en misericordia, hermanos, del Señor Jesucristo. Él tiene un interés en que ellos maduren y comprendan la diferencia. Esto los distingue. Pablo se para delante de su iglesia en términos de una carta, ¿no? Y les deja claro: hermanos, vean, recibir de misericordia al ministerio de manos del Señor traerá como consecuencia, número 1, no desmayar en nuestro propósito, fundamento cuya piedra principal es Cristo. Y número 2, vivir de forma transparente. Sí, tropezando, pero arrepintiéndonos, dejando atrás las prácticas pecaminosas y siguiendo adelante. Y esto piénselo también, no solo en el contexto del servicio y del ministerio, de la misma vida cristiana. Un verdadero cristiano no desmayará, hermano. Un verdadero hijo de Dios, quien ha sido llamado por gracia, quien ha sido regenerado, circuncidado en su corazón. El Brit Milá, del cual habla Génesis, capítulo 16. La circuncisión del corazón. Quien ha sido circuncidado por el Señor, hermano, no va a desmayar. No desmayará. Y 2, sabrá vivir de una manera transparente. Claro, va a tropezar en ciertas ocasiones, pero cuando se le hable, ¿cierto? Con mucho amor cuando se le hable, o a veces con no mucho amor, pero cuando se le hable bíblicamente, sabrá corregir. Se arrepentirá, tendrá arrepentimiento y tratará en su responsabilidad de vivir de una manera transparente, nada de lo oculto y nada de lo vergonzoso. Amén. Listo, ahora sí empecemos el culto. Esto lo enseñamos hace 8 días. Número 3. Vamos al versículo 2. Continuemos en el 2, segunda a los Corintios 4, verso 2. Aquí aparece la tercera cualidad de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice a los Corintios, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Claramente nos deja ver el punto número 3. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo no andará con astucias. No andará con astucias. ¿Qué es eso? Porque Pablo habla de astucia. ¿Se acuerda del Chapulín Colorado? No contaba con mi astucia. ¿De qué está hablando aquí? No andará con astucia. Bueno, quien sirve en el ministerio, quien ha recibido por misericordia de parte del Señor Jesucristo el llamado
a ser ministerio, a ser ministro, a servir, no solo como pastor, hermano, en el contexto. En el caso de la carta se habla del pastorado, del apostolado, pero en términos generales, quienes hemos sido llamados al servicio de parte del Señor Jesucristo, no andaremos con astucias. No andaremos con astucia. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Pues que no apelaremos a la mentira, sino que perseveraremos en la verdad, cueste lo que cueste. La palabra astucia viene del griego panourgia, y tiene una connotación negativa. Aquí, esta palabra se usa varias veces en la Biblia, pero tiene un contexto negativo, panourgia. Es una astucia, pero no es una astucia como de lo bondadoso, sino es una astucia maligna. Si lo quiere parafrasear a nuestros tiempos y contexto, ese tipo de como malicia, que dicen malicia indígena, apelando a algo que es ilegal, algo que no está bien, pero que es que es tan astuto, tiene esa malicia, pero no es correcta esa astucia. Y es una astucia de connotación negativa en función a adulterar la palabra, lo dijo anteriormente, ¿no? Es decir, un verdadero ministerio, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene, mírenme acá por favor, no le interesan estrategias astutas para convocar a personas. No le interesa adulterar la palabra de Dios como ministerio. No le interesa cabalgar entre mentiras, mentirle a la gente, decirle que son hijos de Dios. En términos teológicos, partir del universalismo. Ay, tú eres hijo de Dios, ven y congrégate y adoremos juntos y como que no ha pasado nada. Esa no es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, porque no le podemos mentir a la persona. Ven y adora con nosotros. ¿Pero cómo así? ¿Y el Evangelio? Está chévere que adore, pero antes de que adore, se adora en espíritu y en verdad. Y espiritualmente está muerto, no va a poder adorar, le estás mintiendo. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo no anda con astucia. Ay, vamos aquí a adorar y tenemos noche de gospel, noche de adoración y toda la noche adorando, pero nunca hablando la verdad del Evangelio. Entonces no hubo adoración porque la persona está muerta. De pronto está brincando y, bueno, mire, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a imitar el rebaño. Usted nunca ha hecho eso, pero si usted llega y hay 300 personas haciendo eso, pues usted se deja llevar y ahí tan chévere. Pero ahí nunca hubo espiritualmente, no pasó nada. Y la persona sale, claro, sudada, absolutamente cansada, hasta contenta, ¿saben? Y tan, oiga, tan chévere aquí, esto estuvo como bueno, ay, sí, yo sentí como una cosa chévere, pero en realidad, hermano, no, fue una experiencia humana, emocional, terrenal, pero no, absolutamente no sucedió nada en términos de mi corazón o el corazón delante de Dios. Por dicha razón, a eso apela el apóstol Pablo con el término panourgia. Es negativo. La verdadera iglesia, el ministerio que ha sido recibido de manos del Señor, no adulterará la palabra. No cabalgará entre mentiras o medias verdades. Ojo con esto, porque esa es la otra, ¿no? Medias verdades. ¿Qué son medias verdades? Pues que el Señor te ama y sí, esa es una verdad hermosa, pero es la mitad de la verdad. Te falta la otra media verdad. Que Él quiere reconciliarse contigo por medio de su Hijo Jesucristo, porque hay un pleito, hay un gran problema, que no es financiero, que no es terrenal, que no es psicológico, hermano. Ni siquiera es psicológico. Es de enemistad con el Señor. El verdadero ministerio del Señor Jesucristo no cabalga medias verdades, sino que preserva y persevera en la verdad, cueste lo que cueste. Hermanos, escúchenme esto, hermanos amados.
El apóstol Pablo está muy interesado que la iglesia de Corinto entienda que la tercera cualidad del verdadero ministerio del Señor Jesucristo es no andar con astucias. Es no dárselas de astutos y entonces el evangelio no es noche de, ¿cómo es que dicen? Noche de gloria y de adoración, o noche de un clamor por Colombia y toda la noche gritando. ¿Y a qué horas? El evangelio de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo no tapará, no engañará, no manipulará para sacar provecho. Pablo le afirma a los corintios que, a diferencia de los varios falsos ministros que además murmuran de él y de su oficio como apóstol, él les cuenta a los corintios, a sus discípulos, que su conciencia está limpia. Les dice: mi conciencia está tranquila, como pastor yo he trabajado, les dice, sin adulterar. ¿Sí lo notan? Versículo 2 tal vez. Sí. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, léalo en su Biblia, ni adulterando la palabra. Pablo tiene la conciencia tranquila. Corintios están fastidiados porque se han acercado a ustedes a decirles que soy un falso apóstol. Pues mire, yo les dice, yo tengo mi conciencia tranquila, no me voy con astucias. Yo no he recurrido a ustedes ni a conciertos, ni a eventos, mire, yo no adultero la palabra de Dios. Ese es el distintivo número 3, o cualidad de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Tengo mi conciencia limpia, dice Pablo, como ministro en la misericordia y gracia de Dios recibí este ministerio, y como ministro he trabajado sin adulterar las escrituras para beneficio personal, porque esa es la astucia, ¿sabe? ¿La astucia cuál es? Manipular las escrituras para un beneficio personal, o para que la gente no se sienta incómoda con el ministerio de la gracia. ¿Qué está pasando con los corintios? ¿Cómo se están sintiendo? Cuando les escribe primera carta a los corintios, y hay una segunda carta que no tenemos registro. Sabemos que hay una carta, pero es desconocida. No tenemos al día de hoy evidencia de ella, pero sabemos que existió y es de disciplina. ¿Por qué? Porque él lo dice. ¿Cómo se sienten los corintios? Incómodos. Pero Pablo les dice: yo como ministro no he adulterado, no me he ido de astuto. Así ustedes se incomoden, Corinto, por el ministerio que yo he recibido, el pacto de la gracia, el ministerio de la gracia por medio de su santo evangelio. Me he dedicado, les está diciendo Pablo de forma parafraseada, fielmente a presentar la locura de la predicación, con todas sus vicisitudes, con su modelo de culto en la Santa Cena, culto santo, no como ustedes quieran, Corinto, un culto santo, solemne, con una Santa Cena donde no se debe tomar de forma indigna, donde no podemos normalizar el pecado, la praxis pecaminosa sin decirle nada a los hermanos. Todo eso lo he recibido, dice Pablo, no con astucia, sino es un fundamento que he recibido de la piedra principal, que es Cristo, y lo he transmitido tal cual. El Evangelio de Jesucristo. Y una verdadera iglesia no andará con esas astucias, no andará adulterando la palabra. Mire, un ejemplo de esto, este ejemplo me encanta. Un ejemplo de esto no es solo este pasaje, ¿sabe? En el libro de Hechos capítulo 17, verso 16, aparece una escena de Pablo con los filósofos. El apóstol Pablo, por alguna razón providencial de parte del Señor, llega a Atenas a predicarle a los filósofos de la época, a los filósofos griegos, a los estoicos y a los epicúreos, dice la Biblia, allí en Hechos 17. Acuérdese que los estoicos, los sabios estoicos y los epicureos procuraban evadir al máximo el dolor, ¿no? Ese era su razonamiento, buscar el placer y la tranquilidad terrenal. Y allí en el ágora se reunían los filósofos, y allá llegó el apóstol Pablo.
Y lo tremendo es que los filósofos querían escucharlo, a diferencia de algunos en Jerusalén que no lo querían, lo aborrecían, o en la misma ciudad de Éfeso que lo expulsaron. Los filósofos le dieron la bienvenida. Ay, aquí hay alguien que trae un mensaje que para nosotros es nuevo. Venga, y Pablo expone el Evangelio de Jesucristo. ¿A quiénes? A estoicos y epicureos, a quienes evaden el dolor, buscan el placer y la tranquilidad terrenal. Mire, Pablo hubiese podido, como apóstol, como ministro, hubiese podido adulterar la palabra ahí. ¿Por qué? Es que esto es una locura, piénselo bien. Está llegando a una ciudad donde quieren evadir el dolor. Entonces él hubiera podido decir, yo necesito abrir una iglesia acá. Pues yo no les voy a hablar del Evangelio, sino más bien me lleno acá de gente y les digo que estar con Dios es como ellos quieren, ¿no? Evadiendo el dolor, aquí hay cosas chéveres, Señor, con el Señor todo está bien, no vas a tener problemas, no vas a tener dolores, vas a vivir tranquilamente, pero Pablo no lo hace, hermano, en Cristo. Pudiendo adulterar la Biblia para que los sabios griegos en su propio patio no se incomodaran, él pudiendo minimizar, suprimir, adulterar, sazonar o acomodar el Evangelio a la filosofía de los estoicos, no lo hizo. Todo lo contrario, mis hermanos. Él no pensó en cómo, ¿qué tal se ofendan? No, ¿qué tal se ofendan donde yo les diga que hay un Dios verdadero que no es el que ellos profesan? Y que además está molesto con ellos porque como griegos aquí en Atenas practican el pecado, lo que a él no le agrada, y que se tienen que arrepentir y mirar a la persona de Jesucristo para reconciliarse con el Dios no conocido del cual tiene una estatua allí. Pablo, como verdadero ministro, no adultera la palabra para quedar bien con los filósofos. Este es el sello de la verdadera iglesia. No tiene absoluto interés en que la gente no se ofenda y más bien acomodo las escrituras para que la gente se llene aquí el espacio y la gente tenga una zona de tranquilidad emocional. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo no es un espacio para que la gente tenga emocionalmente un lugar donde pueda estar tranquilo y en paz para luego salir a un mundo triste. Todo lo contrario, mi hermano en Cristo. La iglesia de Jesucristo es un lugar en donde no vamos a sentir tranquilidad, porque, bueno, no me malinterprete, de entrada no vamos a sentir tranquilidad. ¿Por qué? Porque la palabra confronta nuestra condición. Ahora, que cuando hay arrepentimiento, ponemos los ojos en Cristo, ahí viene una mayor tranquilidad. Porque entiendo quién soy delante de Dios por su santo evangelio, me arrepiento de mi pecado y allí recibo la gracia de Cristo para tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe qué sucede con las falsas congregaciones? Que la gente va y tiene momentos de reunión en donde por unos minutos hay emocionalmente una evasión, una tranquilidad, para volver a salir a seguir sintiéndome miserable. En cambio, cuando venimos realmente a la roca que es Cristo, al león de Judá, a su casa, a su ministerio, a su iglesia, claro, hay una incomodidad por el pecado, pero al reconciliarme con Cristo salgo para tener vida en paz plenamente y para siempre en Cristo Jesús. Pablo, como genuino ministro llamado por el Señor, siempre cumplió su ministerio. Es lo que les dice a ellos. A ustedes se les están acercando falsos ministros a decirles que yo les estoy amargando la vida, porque les enseño la disciplina, porque les digo que no tomen la cena así, que no se permitan el adúltero ahí, como que no pasa nada, y sáquenlo. O sea, si el tipo no quiere arrepentirse, pónganlo en disciplina. Y se están sintiendo incómodos, pero es que esa es la iglesia de Jesucristo, santa y pura. Y les dice, yo no voy a adulterar la palabra para que ustedes se sientan bien. Esto no hará un ministro fiel al Señor. Ahora,
Aquí hay una pregunta interesante a la luz del ejemplo de Pablo en Atenas con los filósofos. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje, pero es emocionante. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? ¿Qué pasó en ese ejemplo? En Atenas le fue mal a Pablo por presentar el Evangelio. ¿Le fue mal? Miren, sí y no. ¿Cómo así? Sí, en términos terrenales le fue mal, entre comillas. No me malinterprete, por favor, escuche el argumento. En términos seculares y terrenales le fue mal. O sea, un falso ministro diría, a Pablo le fue mal. ¿Por qué? Pues porque se burlaron de él. Los filósofos se burlaron de él. Además les fastidió, ¿no? Lo menospreciaron, lo tomaron como un charlatán. Sí lo escucharon, porque eran respetuosos. Los griegos eran, y además tenían interés en escuchar sabiduría. Cuando lo oyen dicen, no, eso no tiene sentido. Ellos influenciados por el dualismo de Platón, ¿no? Donde el cuerpo es malo y el alma es buena. Y Pablo les dice, no, ¿cuál alma buena? El alma no solo es mala, sino que está separada de Dios. Ellos dicen, esto es una locura. Y a ellos les molestaba que les presenta a Cristo y les dice, el Dios puro, santo y perfecto se hace carne, se hace hombre. Ellos decían, ¿cómo es posible si la carne es desde la filosofía platónica, el cuerpo es malo? ¿Cómo un Dios puro puede encarnar en un cuerpo? Ellos no entendían y no aceptaron en lo absoluto el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en términos terrenales, le fue a Pablo mal en Atenas, porque lo rechazaron, hermano. Se burlaron, lo menospreciaron lo trataron de charlatán, pero ¿sabe que no le fue mal en términos divinos, espirituales y eternos? ¿Por qué? Porque cumplió su propósito y el Señor de toda esa predicación, si usted lo lee, les queda tarea, hermanos, escudriñarlo. Unos poquitos fueron llamados eficazmente por medio de la predicación en ese lugar. Claro, en términos de un falso ministro, no hay multitudes, eso no sirve. 3 personas, 2 personas, uno es una iglesia, diría un falso ministro. La mía sí es una gran iglesia porque hay multitudes. Miren, es que a mí me respalda mi ministerio la gente. Diría alguno que no está llamado y no ha recibido el ministerio de manos de Cristo. Pero Pablo en Atenas no fracasó. Al contrario, mis hermanos, hubo unos poquiticos quienes el Señor, por medio de su gracia y misericordia, llamó eficazmente. Dios convirtió el corazón de unos pocos allí, los que Él quiso, por medio de la predicación no adulterada, no astuta, sino honesta del apóstol Pablo delante del Señor y de estas personas. Andar con astucia, mis hermanos, significa en este punto mentir, manipular, suprimir, transformar o adulterar el Evangelio para beneficio personal. Casi siempre es económico. Y los verdaderos ministros no lo hacemos así, dice Pablo. Pero yo, ¿cómo le voy a decir eso a esa parejita? No es que se van, hermano, pero hay que decirles sin adulterar tanto lo hermoso y la gracia de Dios, hay que comunicarlo, como también lo que al Señor no le agrada. Y quien hace el ministerio sin recibirlo de manos de Cristo en misericordia, tiene altas probabilidades, hermanos, de descarriarse en este punto. Y terminar diciendo, acomodando la Biblia a los gustos de las personas, a lo que la gente quiere y siente positivo en sus emociones. Mire, otro ejemplo, hermanos, de este tercer punto. Ojo, recapitulemos. La verdadera iglesia de Jesucristo hoy se identifica, número 1, ¿por qué? No desmayará. Número 2, vive de manera transparente. Y número 3, no adulterará. Muy bien. Un ejemplo de esto, escúcheme acá, mi amado hermano. Nosotros que amamos nuestra ciudad, ¿no? Bogotá, la amamos mucho.
Vean, en el centro de Bogotá hay un lugar bien particular en donde usted se mete al centro de Bogotá y usted encuentra de todo, de todos. Por ejemplo, hay unos tarros de crema. Los que somos bogotanos, eso es hasta chistoso, no nos gusta ir a ver eso, ¿no? Le venden a usted unos tarros de crema que por fuera dice que es crema, pero usted sabe que eso no es crema. O sea, es de todo menos crema. Pero lo venden, o perfumes, ¿no? Que por fuera parece, pero por dentro no es. Más bien puede ser maicena, o un aceite ahí todo extraño, quién sabe qué será lo que le meten ahí y le venden a las personas. Eso se llama adulterar un producto. Adulterar. De todo es menos crema. ¿Y qué puede producir comprar eso? Es más barato y externamente pareciera crema. Pero ¿qué puede producir? Vea, dermatitis. Mejor dicho, si no es una dermatitis, un hongo, o enfermar a la gente. Porque eso trae las cosas adulteradas. Enferman, corrompen. Y ofrecer un producto que no corresponde a su etiqueta es adulterar. Adulterar. Y lo adulterado produce enfermedad. Produce aflicción. Quien vende, ofrece, comparte algo adulterado, pues es un mentiroso. Y es lo que está sucediendo aquí. Los falsos ministros, los que adulteran la escritura, vienen a murmurar de Pablo, y por eso a Pablo le dice: qué pena, pero yo no he adulterado las escrituras. Renuncié a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Sabe cuál es normalmente la estrategia para adulterar algo, para vender algo adulterado? Mezclarlo con un poquito de la verdad. Es decir, el tarro de crema tiene un poquitico de crema, sí, tal vez arriba, ¿no? Para que cuando la utilice por encimita, oye, sí es cremita, pero debajo de ahí para abajo está la estafa. Y lo mismo sucede en el contexto del ministerio. Es mezclarlo con un poquitico de la verdad, de lo bueno. Lo adulterado va acompañado de lo genuino, de un poquito de lo genuino. ¿Por qué? Porque si no la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los que adulteran la verdad? Claro, ofrecen un poquitico de la Biblia, un poquitico para después el resto, el 98% restante, adulterado. Y pues las personas, en alguna medida, desde la ignorancia, pues claro, no saben discriminar la diferencia. A nosotros los reformados no nos quieren mucho porque somos celosos en ese sentido. Hay personas que nos aman, hay otros que no. Pero hermanos, con el Señor no se juega. Con el Señor es todo santo o no soy santo. No hay aguas tibias, hermanos. O estoy en Cristo y en el Evangelio o no estoy. Y Pablo es claro aquí. Yo renuncié, dice él, a lo oculto y a lo vergonzoso, no ando adulterando las escrituras. Nosotros, los ministros del Evangelio genuinos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no andamos con esa astucia a la que se refiere el apóstol. Es que ustedes los reformados son muy radicales. Sí. No andamos con astucia, hermano. Al pan y al vino, vino. Y al pecado, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y ese es el amor de Dios. Y el culto es santo, solemne. Y la cena se toma no de manera indigna. Y el devocional se hace a diario. Y no le metemos arandelas ni cositas adicionales. No, hermano. La palabra es perfecta, completa en sí misma. Mire, nuestro principio como reforma, sola escritura. Solita ella, no necesita adicionarle ni quitarle nada. Y si eso es ser muy, ¿qué? Como nos quieran decir, pues bueno, sí. Somos cristianos bíblicos. Y es un honor decirlo.
que se sienten incómodos con nosotros, pues con Pablo se sentían incómodos los ministros que eran llamados de parte del Señor. Y así se sienten muchos hoy que no son con nosotros, que no son llamados de parte del Señor, que están ahí porque tienen intereses personales. Pues claro, les fastidiamos. Y usted y yo usted le va a fastidiar también. Como verdadero hijo de Dios. Pero no andamos con astucia. En las iglesias bíblicas locales se hace curso de membresía. Escúcheme bien, hermano en Cristo. Nuestra máxima autoridad es la Biblia. Y por eso usamos en el curso de membresía, nosotros usamos confesiones de fe históricas. ¿Para qué? Para cuidarnos de no caer en el adulterar las escrituras. En eso nos toca cuidar. Se usa la herramienta de la confesión histórica de fe de Londres, que no es autoridad sobre nuestra vida, la autoridad es la Biblia. Pero usamos confesiones de fe en las iglesias locales bíblicas. Allí en el marco de la membresía se socializa, en nuestro caso, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. ¿Para qué? Pues para exponer, hermano, con esta herramienta que no es inspirada, es una herramienta que nos lleva al fundamento apostólico, cuya piedra principal es Cristo. Y en nuestros discipulados, ¿qué hacemos, hermanos? Pues exponer las verdades del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, no para ponerlas a consideración, iglesia, escucha esto. Nuestro discipulado no es para entrar en debate o poner a consideración de la gente si les gusta, si quieren o si lo acomodamos. Hágame el favor, vamos a acomodar el llamamiento eficaz. ¿No te gusta? No, pues entonces, ¿qué piensas? ¿Lo corregimos? No, hermano, mire, nosotros no hacemos eso. Respetamos lo que ha hecho el Espíritu Santo históricamente en el ejercicio de la iglesia histórica. Nuestros discipulados no son para exponer verdades, no para ponerlas a consideración, no para debatir si están bien o no. Ese debate ya existió, hermano. Históricamente existió y duró mucho tiempo. No vamos a devolvernos en el tiempo, hermanos. Por eso es importante estudiar en la academia. Nuestro discipulado, allí simplemente, iglesia, exponemos a la luz de la Biblia lo que creemos como iglesia. ¿Para qué? Para que la persona que está en el discipulado tome decisiones. Para que revise, escuche, sopese y decida si se hace o no miembro de la iglesia. Ya. La confesión de fe resume las verdades fundamentales de la palabra de Dios sin adulterar, en lo posible. ¿Que está completamente bien hecha? No, hermano, no es que es hecha por hombres y no es inspirada. Pero es que esto lo decimos por una razón, hermanos. Nuestros antípodas, hablando a modo aplicativo, desde mi ejercicio como ministro, pero también pensando en Pablo y en el apóstol Pablo y sus antípodas. Nuestros antípodas no fundamentan su fe en confesiones históricas, sino en interpretaciones subjetivas, casi siempre a su época y a sus contextos particulares e individuales. Acomodan, adulteran para crecer en volumen y en recursos financieros. Y en eso Pablo es tajantemente claro. Nosotros no adulteramos, no nos vamos de astutos. No somos astutos, nos cuidamos. Porque al apóstol Pablo le interesa que los corintios no lo relacionen a él como apóstol con estas personas adúlteras de la fe. Más bien todo lo contrario, que sepan aprender como iglesia local de Corinto a madurar y distinguir quién ha recibido de manos de Cristo el ministerio y quién no lo ha recibido. Hermanos, estemos en quietud, por favor. ¿Listo? No es momento para café. Estamos en culto, el Señor está hablando. Con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Es mi madre, ella aguanta todo. Número 4, punto final, hermanos. La cuarta cualidad de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo el día de hoy. Tremendo.
La encontramos en el último versículo, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Amén. Y nos recomendamos a la conciencia humana delante de Dios. Ese es el punto número 4. Cuarta cualidad o distintivo de la verdadera Iglesia de Jesucristo el día de hoy. Cuarta cualidad, escuche esto, de un verdadero ministro del Evangelio, de un verdadero cristiano bíblico, valga la redundancia el día de hoy, manifestará la verdad. Dígalo conmigo, manifestaré la verdad. Bueno, gracias por el silencio. Manifestaré la verdad. Gloria a Dios. Manifestará la verdad. Un verdadero ministerio, una verdadera iglesia manifestará la verdad. Y Pablo se encontró en Corinto con algo con lo que muchos de nosotros nos encontraremos, ¿sabe? Este punto último es tremendo. Acompáñenme por favor en la atención. Ya vamos a concluir. Pablo se encuentra en Corinto con algo con lo que muchos hoy nos vamos a encontrar, y es con personas que nos van a decir, escuche esto, le pasó a Pablo, no nos va a pasar a nosotros. Se va a encontrar usted y yo como Pablo con personas que nos van a decir, eso no es verdad lo que ustedes enseñan, lo que Mauricio les enseña, o lo que la confesión enseña, o lo que la Biblia enseña, eso no es verdad. Lo que usted aprende allá no es verdad, es lo que está pasando aquí. Los falsos ministros le están diciendo a los corintios en ausencia de su pastor, y no, eso no es verdad. Pidan carta pastoral, recomendaciones, porque Pablo dice, qué pena, mi recomendación son ustedes, mi carta son ustedes, y yo recibí de Cristo el Evangelio, el ministerio. Y andaré en la verdad, manifestaré la verdad. Lo que sucederá hoy con nosotros será lo mismo que en el siglo I, hermanos. Mucha gente nos va a decir que no estamos en la verdad. Ya nos ha pasado. Que nuestra doctrina no es la verdad, que nuestra fe no es verdad, que la Biblia, la moral que nosotros enseñamos, incluso que el pecado que es pecado, eso no es verdad, que la salvación por gracia no es verdad, que la soberanía de Dios no es verdad, nos van a decir muchos. No, eso es la soberanía, que Dios es soberano hasta en la salvación, eso no es verdad. Se lo dijeron a Pablo, hermano. Que nuestra escatología no es verdad, que lo de la membresía, eso no es verdad. O sea, resulta que no es verdad que Moisés, en el libro de Números, es completa membresía. El Señor ordena a Moisés que haga un censo y anote el nombre propio de cada una de las personas que hacen parte de la... No, eso no es verdad. No es verdad. Que la confesión de fe no es verdad. Bueno, listo, no hay verdad, no hay nada, no hay verdad. Que nosotros estamos mal. Pero Pablo dice, miren, hermanos, yo andaré en la verdad y ando en manifiesto la verdad. Los pseudomaestros, los pseudoteólogos de Israel, los escribas, los fariseos, los supuestos expertos de Torá, Mateo 23, 25, de los cuales fue Pablo, antes de ser llamado eficazmente siendo Saulo, ¿no? Corrigiendo al autor de la Torá, corrigiendo a Cristo. Los fariseos corregían a Cristo y se fastidiaban cuando Cristo, quien es autor de la instrucción, y ellos corrigiendo al Señor. Ahora, si le pasa a Cristo, no nos va a pasar a nosotros, iglesia. Cristo andaba en la verdad. Pablo, como apóstol, recibiendo de manos de Cristo la piedra principal, fundamentó la verdad. Y nosotros, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, no por nosotros, hermanos, manifestaremos la verdad. ¡Qué orgullo! ¡Qué ignorancia! ¡Qué necedad extrema de los fariseos corrigiendo a Cristo, quien es Dios, autor y consumador de la fe! Qué orgullo, ignorancia y necedad aquellos falsos ministros que murmuran del apóstol Pablo, y que posiblemente de usted y de mí el día de hoy murmurarán y hablarán.
nos sucederá igual, hermanos. Pero esto no nos debe mover, iglesia. No nos debe atemorizar y mucho menos invitar a callar la verdad. Algunos de ustedes me decían, están yendo de la iglesia algunas personas, hermano. Hermano, eso está en la Escritura. Pero esto no nos debe mover, no nos debe atemorizar y mucho menos invitar a callar la verdad. Porque aunque el mundo no lo crea, la verdad es real y la verdad os hará libres. Mire, decía mi maestro de antropología filosófica, dijo algo así, yo lo escribí acá, dijo, el buen filósofo no se casa con ninguna verdad. Yo lo escuchaba, yo pensaba dentro de mí, y yo entonces no quiero ser un buen filósofo. Porque no solo creo en la verdad, sino que vivo para manifestar la verdad, quien es Cristo mismo. Él es la verdad. ¿Sabe algo, hermano? Esfuércese y demos el adicional. Mire, en la Edad Moderna es un periodo de la historia humana. Hay un debate allí, 1492, se inaugura la etapa moderna. Hay un debate, ¿no? 1492. Se caracteriza la Edad Moderna, escuche esto, por unas categorías distintivas, como lo fueron el antropoceno, el antropocentrismo. Es decir, todo gira en torno al hombre. La duda metódica, el racionalismo, pero puntualmente en la Edad Moderna, 1492 en adelante, aparece el relativismo de la verdad. Es decir, una frase muy conocida del periodo moderno es la siguiente: la verdad es relativa. La verdad es relativa. Pero, ¿sabe algo, mi amada madre? Hoy vivimos una época peor. Si era grave lo que sucedió en términos, estoy hablando en términos teológicos, ¿no? Porque sí, la verdad es relativa en otros contextos, pero en términos de la verdad de Cristo, nosotros como Iglesia de Jesucristo, bueno, la Edad Moderna les tocó ese percance, ¿no? De presentar a la verdad quién es Cristo en un marco en donde la verdad en términos terrenales es relativa. Entonces esa verdad de Cristo es relativa, pero a nosotros, Iglesia Santa Gracia, el día de hoy nos tocó un tiempo todavía peor, ¿sabe? O más difícil. Más difícil. ¿Por qué? Porque nos tocó el posmodernismo. Si en la modernidad la fe era relativa, la verdad era relativa, ¿cuál es nuestro periodo actual en la posmodernidad? Aquí hay crisis extrema, porque en nuestro contexto, hermanos, se manifiesta lo siguiente: ya no existe la verdad. En la modernidad había verdad relativa, en la posmodernidad ya no hay verdad. Nada es verdad. Filósofos posmodernos como Derrida, Lyotard, el mismo Michel Foucault, hablan del tema y dicen, no existe la verdad. Los modernos decían, sí hay verdad, pero es relativa, depende como tú la veas y yo la veo. Y aparece la teología liberal, ¿no? Entonces Jesús, sí, pues Jesús es verdad, pero no como lo dice la Biblia, sino como yo lo veo y yo lo interpreto. Al día de hoy los posmodernos distinguen nuestro periodo histórico desde el fin de la verdad. No solo es el fin de la verdad, ¿sabe? Es el fin de la realidad. Es el fin de la lógica, hermano. Esa es la posmodernidad, el fin de la lógica. Por ende no será extraño, hermanos, que se acentúe el odio hoy al pueblo genuino de Jesucristo, al verdadero ministerio, a la verdadera iglesia. Un odio natural se acentuará en contra de los cristianos en general y sobre todo el odio a los ministros y ministerios bíblicos cristocéntricos, fieles, reformados y en apego fundamental a la fe apostólica cuya piedra principal es Cristo. Hoy más que nunca, porque nosotros
tanto el apóstol Pablo como de aquí allá adelante la lista de ministros del Evangelio que hemos recibido por la gracia de Jesucristo el ministerio, nosotros predicamos la verdad. En una edad posmoderna que afirma que no existe la verdad. De hecho, mire esto, hermano. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si primero no me conoce y viene a mí. En la edad moderna había un problema. Ay, la verdad es relativa. ¿Qué significa eso? Que si Jesús dice que es la verdad, bueno, que sí, Él es una verdad, pero yo tengo, mira, relativizando, yo tengo otros posibles caminos a la verdad. Ese era el debate en la modernidad. Pero hoy, en términos teológicos y en términos de fe, hermanos, no es que se presente a Cristo como un camino posible dentro de muchos más relativos posibles, sino que los posmodernos ahora afirman que no hay verdad. Y en términos de la fe bíblica, hermanos, es grave porque Juan 17:17 Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Usted está entendiendo esto, hermano, en Cristo? A usted y a mí nos tocó la santa resistencia en un contexto que no admite la verdad. ¿Cómo me prueba usted que los posmodernos tienen razón? Hermano, estamos viviendo un tiempo donde ni siquiera ser hombre es verdad. Eso no es una verdad, pero se lo estoy demostrando científicamente y biológicamente. No, eso no es verdad. Yo no soy mujer, yo no soy hombre. Ya no hay verdad. Es aquí donde el ministro genuino y ustedes, hermanos, y yo, como verdaderos creyentes en el marco de la iglesia bíblica, del ministerio genuino, quienes servimos al Señor, sea el rol que sea, pastor, maestro, evangelista, etc., al luchar por manifestar la verdad en términos de la fe, de la salvación, de la divinidad de Cristo, la existencia real de Cristo en la tierra, la moral, la ética, los valores bíblicos, la santidad. Cuando usted y yo, como verdadera iglesia, profesemos ser sal y luz, nos encontraremos con reacciones de hostilidad, incluso de gente de nuestra propia sangre. Nos van a gritar que somos unos retrógrados, ignorantes. Es posible, hermano, porque nosotros andamos en la verdad, quien es Cristo. Los posmodernos del común, el mundo en general, incluyendo falsos ministros que hacen parte de estas tendencias, saben odiar el ministerio que categóricamente presenta y manifiesta la verdad sin relativismos ni interpretaciones subjetivas. Y esto nos debe mover, hermanos, pero no nos debe atemorizar, ni mucho menos nos debe invitar a callar la verdad, ¿sabe? Porque aunque el mundo no crea la verdad, hay gente que... Estamos en un periodo en donde hay una transición de la modernidad a la posmodernidad. Entonces usted se va a encontrar con personas que relativizan la verdad como quienes niegan la verdad. Esto no nos debe mover, iglesia. En términos de la fe, Cristo es la verdad. Y su palabra es la verdad. No como yo la quiera interpretar o tú la quieras interpretar. Ella se interpreta a sí misma. Y esto es un principio de la Reforma Protestante. Los reformadores nos ayudaron en ese contexto a entender que la Biblia no necesita ser interpretada. Los teólogos liberales, hijos de la modernidad, claro, apelan a este principio, ¿no? Y entonces, como va en contra de la lógica y de la razón, que Cristo camina sobre las aguas y que hace milagros, eso no tiene sustento científico, entonces vamos a adecuar esa verdad a la posibilidad de que los milagros son psicológicos, o son fábulas o parábolas, no son literales. Y Cristo no resucitó de los muertos, dicen ellos.
Porque eso científicamente no se puede comprobar, dice la modernidad. A la razón no es posible. Entonces lo que Cristo hizo fue resucitar psicológicamente en la conciencia de las personas. Y allí nacen iglesias locales y comunidades de fe, de falsa fe, que interpretan a su manera, desde el orden y el espíritu de la modernidad terrenal, y no desde el contexto real que presenta el Evangelio de Jesucristo. Negar la deidad de Cristo, negar la resurrección de Cristo, negar los milagros de Cristo, es negar la fe histórica y la verdad de Cristo. Y le tengo una noticia: un altísimo porcentaje de comunidades religiosas creen este tipo de cosas. Y le tengo otra noticia: un altísimo porcentaje de personas se congregan en estos lugares. Quiero concluir de la siguiente manera, mis hermanos. A forma aplicativa, de modo aplicativo, así como Pablo, como apóstol, a él le fue entregado en misericordia el ministerio apostólico. Escucha esto, mi amado hermano, porque este es el aplicativo que te vas a llevar y me voy a llevar como santa gracia. Así como a Pablo le fue entregado misericordia el ministerio apostólico, todos aquí, iglesia, presentes el día de hoy, todos aquí, al ser llamados eficazmente, es decir, cuando el Señor circuncida tu corazón, o lo circuncidó y regeneró tu alma y tu corazón, en ese momento también a nosotros se nos fue entregado el llamado al ministerio. En el momento de la regeneración sucede algo hermoso, y es que el Señor también nos entrega una vocación de ministros, de servidores. Obviamente no a todos el ser pastores. Apostólico no existe, hermano, no es vigente. Alguno dirá: sí, yo tengo una vocación a ser apóstol. No, hermano, no es vigente, ¿no? Hoy no es vigente el ministerio apostólico. Pero probablemente cada uno de nosotros ha sido llamado, no, probablemente no, es una realidad, a un frente ministerial. No todos al pastorado, obviamente, algunos al evangelismo, otros al servicio, otros al ser maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es clave entender a modo aplicativo, iglesia, es lo siguiente: al momento de dicha regeneración, a ti y a mí se nos entregó un ministerio en misericordia de manos de Cristo, un lugar, un frente de servicio. La pregunta para ti es: ¿cuál es tu lugar de servicio en el reino? ¿Lo has identificado? Porque este es el aplicativo del pasaje, hermano. Pablo habla desde su ejercicio de lo que él ha recibido de manos de Cristo en misericordia. ¿Qué has recibido tú? ¿Has nacido de nuevo ya? Y si la respuesta es no, pues la invitación es al arrepentimiento, a confesar los pecados y a mirar en Cristo la oportunidad de ser reconciliado con el Padre por medio de Él. Y si la respuesta es sí, yo ya soy regenerado por la gracia de Dios, viene la contrapregunta: ¿cuál es tu lugar de servicio del reino? ¿Lo estás haciendo? Entonces este aplicativo en primera instancia nos invita a identificar ese lugar de servicio para ponernos en el ejercicio de ser ministros. ¿Cuál es ese lugar de servicio? A modo aplicativo, en segunda instancia, tú y yo estamos llamados a servir íntegra y fielmente en ese lugar que se nos entregó desde los 4 puntos que ya vimos. ¿Cuáles son? Número 1, no desmayar en ese lugar que Dios te da. Ser transparente, sin nada oculto ni vergonzoso, servir allí en ese sitio que Dios te pone, hermano, con transparencia. Número 3, no adulterar desde tu lugar de servicio. Y número 4, manifestar la verdad desde ese ejercicio.
Pastor, el Señor me llamó a mí a ser un maestro. Cuán gran responsabilidad en esos 4 principios. Eso te hace un verdadero ministro. Pastor, pero es que a mí el Señor me llama al servicio, a aportar económicamente. También se utilizan esos 4 principios, hermano. No adultere. Si el Señor lo llama a usted a servir en lo económico, cúmplale al Señor en ese ministerio y no adultere su ofrenda al Señor. A modo aplicativo, ¿cuál es el lugar de servicio al reino? Y 2, estás llamado a servir íntegra y fielmente en ese lugar. Número 3, aplicativo, vas a ser odiado y perseguido por ser fiel en tu ministerio. Eso sí, prepárate. Amigos, familias, seres queridos, el que usted menos se imaginaba. Vas a ser aborrecido, posiblemente perseguido, por ser fiel en el ministerio. Número 4, aplicativo, los fariseos, aquellos religiosos, quienes están en el ministerio, pero no llamados por el Señor, sino de forma humana, sin recibirlo de parte de Cristo, serán los primeros en odiarlos. Esto también hay que tenerlo claro. Esos que se creen cristianos, que son de la cristiana, culturalmente cristianos, serán los primeros en que los van a odiar, los van a perseguir, los van a atacar, como le sucedió al apóstol Pablo, que se dicen que son cristianos y no lo son. Con nosotros se van a sentir incómodos. La invitación es a tener carácter, hermano. Eso no me debe mover. Para finalmente, iglesia, escucha esto. Un ministerio es falso cuando se ejerce sin haber sido entregado en misericordia por el Señor. Y bandera de ello, de su falsedad, escucha esto, está la conclusión final. Bandera de su falsedad será el antropocentrismo. El verdadero ministerio de Jesucristo será cristocéntrico. Quien no ha recibido el ministerio de manos de Cristo será antropocéntrico. Es decir, todo girará en torno al hombre, no a Cristo. Ahí respondí la pregunta introductoria. ¿Cómo identificar la iglesia de Jesucristo hoy? De esa manera. Cuando todo gira en torno al hombre y no a Cristo. Sus cultos, sus reuniones, sus prematrimoniales, sus discipulados, absolutamente todo gira en torno al hombre y no a Cristo. Puestos en pie, mis hermanos.